Pues el día de hoy vamos a ver el tema de introducción a la inferencia estadística. Este es un tema que resulta pivotal entender para adentrarnos después a todos los conceptos de introducción a pruebas de hipótesis, estimación de intervalos, demás conceptos estadísticos que en medicina se ven para tratar de generar conclusiones aplicables a la práctica clínica. Entonces, el principal objetivo de esta clase es que ustedes entiendan el área de estudio de la estadística inferencial. Pues uno pensaría, bueno, nosotros somos médicos, pues ¿por qué es importante tratar de entender un poco de estadística y sobre todo el campo de la estadística inferencial? Entonces, pues los dos temas que vamos a tocar el día de hoy pues son conceptos de estadística inferencial y pues hablar un poco de las distribuciones en estadística, que justamente ya vimos un avance en la clase pasada. Eh, pues como mencionamos al principio de la clase, a nosotros como médicos y en general como seres humanos nos interesa hacer una cuantificación de la incertidumbre que tenemos al respecto de un problema, ¿no? Podemos nosotros entonces al tener esta cuantificación generar acciones para pues saber cómo proceder en caso de un fenómeno estocástico. Eh, pero pues finalmente nosotros partimos a raíz de muestras o a través de la observación de un fenómeno parcial que nosotros tenemos en este momento. Un fenómeno parcial que representa una totalidad que a veces es imposible evaluar. Entonces yo les planteo el siguiente escenario. Imagínense que ustedes quieren estimar la prevalencia de una enfermedad. Aquí yo les pongo la prevalencia de diabetes en la población mexicana. Entonces, esto es algo que a ustedes como médicos, tomadores de decisiones, clínicos les interesa, ¿no? Porque imagínense que ustedes van por la vida en la calle, en el metro, en el transporte, etcétera, y ustedes, pues, les gustaría saber si ustedes agarraran aleatoriamente a 10 personas, pues, ¿cuántas de ellas podrían tener diabetes tipo 2? El problema de ello es que para poder estimar una prevalencia de una enfermedad en todo México, pues el principal problema es que ustedes no van a poder hacerle una medición de sangre, una medición de glucosa en sangre a los cerca de 170 millones de mexicanos o a los 170 millones de mexicanos que hay actualmente. Entonces, el principal problema con el cual pues, los investigadores y los estadísticos se encuentran es que ustedes cuentan con recursos finitos y limitados para hacer una evaluación censal. Cuando nos referimos a una evaluación censal es a evaluar a la totalidad de la población. Eh, por esto es que los censos que realiza el INEGI pues tratan de ir casa por casa, persona por persona, para tratar de capturar a los 170 mil millones de mexicanos que están registrados en el padrón del CONAPO. El problema de ello es que para algunas preguntas, pues nosotros no vamos a poder hacer estas evaluaciones a nivel censal. Entonces aquí, pues nosotros nos tenemos con una de las principales retóricas de la estadística y en general de la medicina, que nosotros tenemos una población a la cual nosotros nos gustaría saber cómo se comporta un fenómeno, pero nosotros estamos limitados a evaluar una muestra de estudio. Y esto es en general algo inherente a todo el proceso de medicina, ¿no? Por ejemplo, ustedes son una muestra de la población de la Facultad de Medicina, ¿no? En general, ustedes también son una muestra de la población adulta joven de México, ¿no? Entonces, para delimitar esto,
nosotros tenemos que saber en qué punto nuestras personas representan una población y cuándo representan una muestra, ¿no? Una muestra, a grosso modo, representa un extracto parcial de un conjunto de personas que tienen una característica en común, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera evaluar únicamente a la población masculina en México, ¿no? Agarro a todos los hombres, ¿no? De que existen en México, y en este caso, los varones que están aquí en mi clase, pues representarían una muestra de toda la población varón, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Que la muestra que ustedes ven en sus consultas o en su clínica, pues representan finalmente muestras que existen de los padecimientos o de las enfermedades que sufren estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hoy vieron un paciente que vive con diabetes tipo 2, ese paciente representaría una muestra de toda la población que vive con diabetes en México, ¿ok? Entonces es importante delimitar que la mayoría de las veces nosotros vamos a observar este espectro de muestras. Ahora, usted puede estar interesado en entender cómo se comporta un parámetro de una población y al final esto es importante evaluarlo porque este parámetro o esta condición o evento dentro de la población total pues nos representa pues una enfermedad o un fenómeno de interés dentro de la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, si retomamos el caso de la prevalencia, pues estudiar prevalencias a nivel nacional o la prevalencia de una enfermedad en México, pues se puede interpretar como de interés en políticas públicas, de interés en su práctica clínica para saber qué tanto tienen que ustedes estar conociendo la fisiopatología y el tratamiento de diabetes, porque es una enfermedad que probablemente ustedes encuentren en su práctica diaria, y etcétera, etcétera, ¿no? O bien, si ustedes solamente quieren conocer, por ejemplo, la estimación de un parámetro, cómo se comporta dentro de una población, en este caso yo les brindo aquí cómo se comporta la altura promedio de una población en específico, ¿no? Al final, es difícil, como les mencionaba, recopilar todos los datos de una población. O sea, yo como investigador, como organismo, como institución, no voy a ser capaz de estudiar la estatura, la glucosa, el peso de los 170 millones de mexicanos por los costos, por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? A veces nosotros, a pesar de que tratemos de implementar todos los recursos posibles, es imposible medir al 100% todos los parámetros de una población, ¿no? En consecuencia, nosotros como científicos y como médicos no tenemos una población, un conjunto de la muestra que es extraída de esta población. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que nosotros como médicos y lo que busca resolver esta aproximación de estadística inferencial es que justamente nosotros partimos de una muestra que viene de este conjunto total de la población. Dentro de nuestra muestra, nosotros extraemos información, ¿ok? Nosotros extraemos datos, mediciones de glucosa, estatura, peso, talla, lo que uno quiera, ¿no? Y de esto nosotros derivamos en estadísticos. Estos estadísticos son reflejos de cómo se comporta un parámetro dentro de una población. Entonces, esto es mera formalidad, pero quiero que entiendan la diferencia de por qué nosotros a veces en medicina leemos mucho esta palabra de estadístico, 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 estadístico. En medicina, un estadístico representa una estimación dentro de mi muestra. O sea, esto va a parecer un poco tal vez simplista, pero quiero que ahorita recuerden o asocien la palabra de estadístico con muestra, ¿no? O con datos de una muestra. Y un parámetro lo asocien con el comportamiento dentro de la población, ¿no? O sea, vamos a pensar que aquí yo me gustaría medir la estatura, ¿no? Y yo quisiera conocer cómo se comporta el promedio
aquí representado con la letra mu, el promedio de la población, el promedio de estatura en la población mexicana. Me es imposible medir la estatura en los 170 millones de mexicanos que están registrados en el CONAPO en el año 2020, ¿no? Para esto yo junto una muestra, vamos a pensar de 10,000 sujetos, ¿no? Yo junto una muestra de 10,000 personas. Y a estas 10,000 personas, por capacidades económicas, técnicas, etcétera, me es factible medirle su estatura. Ahora, yo ya que tengo mi muestra, extraigo información de la estatura y derivo en un estadístico. En este caso, el promedio de la estatura dentro de mi muestra, ¿ok? Entonces, a grosso modo, la inferencia estadística lo que busca es que dentro de mi estimación de mi muestra, mi estadístico sea lo más cercano a mi parámetro dentro de la población. Entonces, la inferencia estadística formalmente es el acto de generalizar a partir de una muestra a una población con un grado calculado de certeza. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi muestra y yo ya sé que esta viene de mi población y que cumple con ciertas características que lo hacen representativa, entonces yo podría asumir que el comportamiento que estoy observando en mi muestra es un comportamiento que debería o puede estar extrapolándose a la población total. Entonces, la información que me arroje estos 10,000 sujetos nos puede dar una aproximación certera o con un cierto grado de certeza de los 170 millones de habitantes que existen en México. ¿Ok? Entonces, nosotros finalmente buscamos aprender sobre los parámetros de la población, porque finalmente eso es lo que nos interesa como médicos, o sea, saber cómo se comporta la totalidad de un evento. Pero el problema es que solo podemos calcular estadísticas de una muestra. Ahora, el proceso es un ciclo, porque finalmente no basta con solamente quedarnos en una muestra y sacar una estadística y derivar en conclusiones de la población. Nosotros partimos de que en una población existe un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que nosotros buscamos evaluar. Nos interesa por X o Y razón evaluar la estatura en toda la población mexicana, ¿no? Y queremos saber el promedio de la población, de la estatura en la población mexicana. Entonces, yo saco una estimación de una muestra, o yo saco más bien de esta población una muestra, y yo mido mi fenómeno de interés. Vamos a pensar aquí el ejemplo de la estatura. Yo entonces puedo sacar una estadística en función de mi muestra, o sea, en función de lo que yo ya observé, y entonces yo puedo realizar una inferencia sobre la población o sobre el comportamiento del parámetro dentro de esta población, ¿ok? Entonces, si yo conozco el comportamiento de mi muestra y yo cumplo con ciertos requisitos para poder hacer extrapolaciones o inferencias o conjeturas en torno al comportamiento global de mi población, en este caso el parámetro, entonces yo estoy haciendo inferencia o estadística inferencial. Entonces la inferencia estadística tiene como objetivo conocer algún aspecto sobre una población en función de datos observados en una muestra. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo con ustedes, ¿no? Si yo quisiera en este momento medir, vamos a pensar, las aptitudes matemáticas que ustedes tienen en este momento. Y entonces yo les aplico un examen de aritmética, ¿no? De lo que ustedes conozcan de aritmética al día de hoy. Y yo obtengo una calificación. Vamos a pensar que el promedio fue de 8, ¿no? El promedio de ustedes como grupo en tercerito de la Facultad de Medicina fue de 8. Un acto de inferencia sería asumir que el promedio de
de toda la población en la Facultad de Medicina en cuanto a conocimientos de matemáticas es de 8. Ahora, la cuestión aquí sería preguntarnos si dentro de esta inferencia que yo estoy realizando, esta inferencia tiene validez, es extrapolable y sobre todo, ¿de verdad está reflejando el comportamiento de toda la población? Entonces, finalmente, esto va de la mano con otras áreas de interés, como lo son la metodología de la investigación, porque algo que es importante es tratar de delimitar conceptualmente todas estas preguntas dentro de, llámese un protocolo, llámese una pregunta de investigación, pero finalmente delimitar toda esta incertidumbre en saber cómo voy a medir mi incertidumbre, ¿no? O sea, si yo me pregunto, ¿cuál es la prevalencia, ¿no?, de diabetes en México? Pues entonces, dentro del área de estudio de la metodología está en planificar una serie de pasos para entonces buscar herramientas o generar o tener estas herramientas aplicadas a responder esta pregunta. Y con ello, pues nosotros tenemos que apoyarnos de otra materia que es la del muestreo. O sea, si ya nosotros asumimos que o más bien nosotros partimos de la idea de que vamos a estudiar muestras que nos hablen de la población, pues entonces aquí una de las segundas consideraciones es, pues en qué punto mi muestra va a ser representativa de mi población de estudio, ¿no? Vamos a pensar que ustedes ahorita en el grupo están registrándose 9 personas, ¿no? 9 alumnos en este grupo. Muestreo o las técnicas de muestreo me darían una idea de qué tanto o qué tanta incertidumbre puedo generar a raíz de 19 mediciones que yo haga en este momento con respecto a la población de la Facultad de Medicina. Entonces, alguien se podría preguntar, ¿en qué punto yo tengo que detenerme y saber cuántas mediciones tengo que realizar para que se consideren representativas de la población? Para ello, ya que tenemos nuestra muestra y ya que tenemos nuestros datos o nuestra información recapitulada de esta muestra, pues entonces partimos a realizar estadísticos. O sea, realizo estadísticos en función de mi muestra para entonces aplicar nuestros conocimientos de estadística inferencial y realizar conclusiones sobre la población. Y estas conclusiones van a estar respaldadas en cada área de estudio. Por ejemplo, si yo hago una estimación de, vamos a pensar en el caso de la diabetes. Si yo hago o quisiera saber cuál es la prevalencia de diabetes en México, y yo junto una muestra representativa de todo México, vamos a pensar junto 1000 pacientes de cada estado de la República. 1000 pacientes por 32 me daría una estimación más o menos grande de cómo estaría el comportamiento de mi glucosa y por ende de mi prevalencia de diabetes a nivel nacional. Y por ende, yo puedo entonces aplicar bajo ciertas condiciones o ciertos criterios estadísticos una conclusión de cómo sería el comportamiento si yo hubiese muestreado a toda la población mexicana. Entonces, como pueden ver, es un proceso que va de la mano con otras áreas de estudio y que finalmente nosotros buscamos generar conclusiones en función de una pregunta, una muestra y una serie de criterios estadísticos. Bueno, no quiero que se les olvide estas dos definiciones conceptuales, que cuando hablamos de parámetro, hablamos de un valor o una característica asociada a una población. Entonces, si yo estoy hablando de toda la población de estudio, finalmente es porque yo conozco el comportamiento global o el comportamiento total de ese fenómeno. Por ende, es una constante fija. O sea, yo asumo que dentro de toda la población, asumiendo que la población y el fenómeno a estudiar no cambia, representa una constante
que no va a moverse. Pensemos que al día de hoy el promedio de la estatura en México es una constante que ya está fija, ¿no? El problema de ello es que muy difícilmente llegamos a conocer cuál es el parámetro real o el parámetro exacto dentro de mi estimación. Vamos a poner aquí el ejemplo de la prevalencia de diabetes. Un parámetro sería la prevalencia de diabetes en México. O sea, aquí si se dan cuenta, nuestro parámetro sería aquí la prevalencia. Nuestro fenómeno a estudiar aquí sería la diabetes. Y nuestra población, aquí estaríamos asumiendo que es todos los habitantes de México. Esto sería un parámetro dentro de una población. Y como yo les mencionaba, el problema es que no podemos hacer, o en muchas ocasiones no podemos hacer estimaciones dentro de toda la población. Por lo tanto, en muchas de las ocasiones vamos a leer acerca de estadísticos que nos hablan de características de una muestra calculada o una muestra de estudio. Entonces, el parámetro y el estadístico esencialmente nos tratan de hablar del mismo fenómeno. La principal diferencia es que el parámetro es una característica de la población total y el estadístico es una característica de una muestra, ¿ok? Entonces, la muestra finalmente, podemos asumir que yo puedo obtener una muestra única que si yo la quisiera repetir, nos puede arrojar o no un desenlace similar o con una ligera variación, al cual ya más adelante lo vamos a denominar, el cual puede ser denominado como una variable aleatoria, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros reclutemos a 1000 pacientes de nuevo o a 10,000 pacientes de nuevo y les midamos glucosa en esa población que es diferente a los 10,000 anteriores, existe una o va a siempre existir una ligera variación. Ahora, regresando a la terminología, un estadístico dentro de nuestro ejemplo sería la prevalencia de diabetes en la encuesta nacional de salud 2020. Entonces aquí representa una P de población y aquí representa una M de muestra. Entonces, simplísticamente lo podemos resumir de esta manera. Eh, el parámetro, dependiendo del origen de los datos, pues representa una evaluación global de la población, mientras que el estadístico está en función de nuestra muestra. Para el parámetro, pues no se requiere un cálculo de la muestra porque nosotros estamos asumiendo que vamos a medir el fenómeno o el elemento de interés a todos los integrantes de mi población, mientras que en el estadístico sí, usualmente, pues tenemos que calcular una muestra para saber en qué punto es representativa de la población. Usualmente, y como les decía, usualmente asumimos que nuestro parámetro es una constante conocida, es decir, que no va a modificarse en función de los fenómenos asociados y el estadístico no lo conoce, perdón, no es una constante y como les decía, puede presentar una variación dependiendo de la muestra. O sea, si ahorita ustedes quisieran medir dentro de sus pacientes en la clínica a 10 pacientes con glucosa capilar, sacarles el promedio, les puedo apostar que si vuelven a repetir esa medición en otros 10 pacientes diferentes, el promedio de esos 10 mediciones de glucosa no va a ser similar. Entonces, la principal condición dentro del análisis o dentro de la estadística inferencial es que aparte de que nuestra muestra estudiada sea representativa de la población, yo para que pueda extrapolar un resultado, tengo que garantizar que la muestra o los sujetos o la medición debe ser seleccionada de forma aleatoria. O sea que yo no estoy, o yo como investigador, no esté condicionando a que exista un muestreo de forma convencional. Eh, Existen algunos asegúnes, pero este es como el principio general de la estadística inferencial.
El otro según que tenemos que considerar es que todas las personas deben tener una probabilidad conocida de ser seleccionadas para entrar a la muestra. O sea, nosotros podemos asumir que la probabilidad de que yo seleccione a 10 sujetos al azar dentro de mi clínica puede comportarse como una normal, etcétera. Pero, pues bueno, vamos a ver más adelante que esto también tiene sus asegúnes. Y el tercer supuesto es que existe una independencia o una medición que no influye sobre la siguiente dentro de mis personas de estudio. O sea, si yo mido la estatura de una persona de ustedes o de un participante aquí en la clase, la siguiente estatura que yo mida no debe estar condicionada a la medición que yo hice a la primera persona. Y esto habitualmente es algo que es a veces difícil de notar porque pues por X o Y razón siempre puede existir un sesgo en el cual la persona o el investigador ya anticipe un poco el comportamiento de la variable previa. Entonces esto lo vamos a ver también más adelante como un asegún. Entonces, para demostrar estas premisas, vamos a considerar un experimento diferente a la medicina para que vean cómo funciona la estadística inferencial a manera muy resumida. Pensemos que existe una población, vamos a denominarla como una población de 10.000 personas o 10.000 sujetos, etcétera, y cuya promedio vamos a pensar que es la estatura. O sea, el promedio de estatura de estas 10.000 personas que comprenden una población, pues está en 173 centímetros y presentan una desviación estándar de 30 centímetros. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de 10.000 personas, vamos a pensar que es la población de Dinamarca, ¿no? O la población de Estados Unidos o de Argentina, etcétera. O sea, pero finalmente representan la población total de un país. Y nosotros queremos saber la estatura de esta población y al medir toda esta población vemos que el promedio es de 173 centímetros con una desviación estándar de más o menos 30 centímetros. Ahora, vamos a pensar que yo dentro de un experimento genero muestras repetidas de 10 pacientes. O sea que yo muestreo 10 pacientes de forma aleatoria y les tomo su estatura. Y yo le calculo el promedio de la estatura a estos 10 pacientes. Y yo grafico la estatura de mi población de la siguiente manera. Ahora, este es el comportamiento de mis 10.000 personas. Es decir, que la n o cada una de estas barras representa pues intervalos que al final vienen de la medición de mis 10.000 sujetos. O sea, esto ya yo lo conocí porque hice un censo de estatura en mi población de este país. Ahora, un investigador realizó mediciones a 10 personas, es decir, realizó mediciones a 10 personas de forma aleatoria y sacó el promedio y ese promedio lo graficó en estas barritas y repitió el experimento unas 1000 veces. Entonces, el investigador encontró que su estimación dentro de su repetición de muestras, es decir, dentro de sus 10 pacientes o el promedio de las 10 pacientes, se acercó o coincidió de manera casi exacta a el promedio de las 10.000 personas en total. Entonces, eso es lo que buscamos cada vez que hacemos un experimento. O sea, que nuestro experimento que nosotros estemos teniendo en ese momento para nuestro fenómeno estocástico se acerque lo más parecido a la distribución de nuestra población global o de nuestra población de interés. Entonces, como yo les decía, usualmente, así hacemos una división, usualmente nosotros manejamos una muestra de nuestra población. O sea, si yo ahorita pudiera hacer una medición en
los 15 participantes que están ahorita en esta clase, pues probablemente mi muestra me hable del comportamiento del fenómeno que se observa en la población total. Y eso es lo que también comentaba. Por cuestiones de logística, de dinero, de a veces infactibilidad por el tipo de medición, no voy a ser capaz de medir todo el comportamiento de la población. Por ende, voy a estar restringido a tener mi muestra en mi evento de interés. Entonces, la estadística inferencial asume que todos los fenómenos que yo estoy evaluando se comportan o se pueden comportar como experimentos que se están repitiendo una y otra vez, ¿ok? Lo cual, pues es un fuerte supuesto, dado que, pues a veces nosotros por metodologías o por limitaciones logísticas, a veces nos es imposible repetir el mismo estudio una segunda ocasión, el mismo estudio en una tercera ocasión, o sea, está repitiendo experimento tras experimento tras experimento. Entonces, lo que nosotros asumimos dentro de nuestra muestra y por ende de nuestro experimento observable es que la distribución, aquí le puse distribución B, o sea, la distribución de la muestra de estudio, eh, tiende a acercarse a la distribución A. Y esto también es uno de los supuestos del teorema central del límite, que mientras más muestra repita de mi fenómeno de interés, más se va a acercar a mi población de estudio. Y esto puede resultar un poco lógico, ¿no? Porque si uno lo teoriza, podría pensar, bueno, si repito de 10 en 10 en 10 mil mediciones hasta que pues llegue a los 10,000, pues eventualmente mis muestras van a coincidir con el censo de la población de estudio. O sea, en algún punto mi muestra se va a acabar porque ya censé a todos mis pobladores. Entonces aquí lo que nosotros asumimos dentro de la estadística inferencial es que en algún punto mi muestra se va a comportar como el parámetro de mi población. Ahora, algo que nosotros asumimos también es que dentro de mi estadístico o dentro de mi estimación del estadístico, nosotros podemos o asumimos que el comportamiento de mi estadístico va a recaer en el parámetro de la población. O sea, que si yo repito n cantidad de veces la muestra, mi estadístico en algún punto se va a asimilar a mi parámetro, ¿no? Entonces, son los dos principales supuestos dentro de la estadística inferencial. Primero, que las muestras repetidas en algún punto se van a acercar a la distribución de mi población. Y el segundo es que mi estadístico o mi medición que yo quiero evaluar en mi muestra en algún punto se va a acercar o se va a asimilar a mi parámetro de la población. Entonces, esto pues va de la mano con este supuesto de dentro de la medicina que nosotros podemos evaluar o podemos asumir que cada evaluación se puede visualizar como un pequeño experimento en el cual nosotros obtenemos estadísticos. O sea, si yo quisiera verlos a ustedes como mediciones o como pacientes o como personas de estudio, y yo les decido medir la estatura, pues ustedes representarían un experimento de 19 participantes. Entonces viene un segundo grupo y representaría igual una medición de estatura de otros 19 participantes. Entonces es una forma de estudiar fenómenos estocásticos dentro de la medicina, que los fenómenos que nosotros nos gustaría evaluar, estatura, peso, etcétera, pueden ser vistas como experimentos, ¿ok? Esto no quiere decir que alguien se podría confundir con un diseño experimental, pero esto no quiere decir que mi medición yo la estoy manipulando, o sea, simplemente yo estoy diciendo que cada medición dentro desde el punto de vista estadístico se puede repetir en condiciones similares.
Entonces, asumimos que la mayoría, si no es que todos los eventos en medicina son estudios, o los eventos de estudios son fenómenos estocásticos, es decir, que son fenómenos cuya aleatoriedad o cuya arbitrariedad siempre está presente. O sea, si yo les mido el promedio de estatura a ustedes, y yo decido medirle a 19 personas el promedio, o sea, este fenómeno de aleatoriedad nos dice que el promedio no va a ser similar a la medición anterior. O sea, siempre va a existir una ligera variación. Entonces, estos experimentos o estas mediciones siempre van a cargar una variación en torno a una distribución teorizada, ¿ok? O sea, si yo quisiera medirles las estaturas otra vez a 19 personas y otra vez a 19 personas y a 19, 19, etcétera, yo podría asumir que este promedio se distribuye de cierta manera. Y aquí viene lo bonito, porque entonces si yo conozco esta distribución, yo puedo entonces saber el comportamiento de la población total. Entonces, el principal limitante, la principal cuestión dentro de la estadística inferencial es con qué tanta precisión mi estima, o sea, si yo ya sé que mi estadístico carga una ligera variación, con qué tanta precisión yo puedo acercar mi media de mi muestra a mi media de la población subyacente. O sea, y qué tan confiable es esta inferencia que yo estoy realizando dentro de mi parámetro, dentro de mi estadístico. Entonces, para esto existen dos modalidades de la inferencia. O sea, alguien puede agarrar su experimento y decir, ah, ok, voy a agarrar el promedio de estaturas de mis 19 alumnos de tercerito del grupo 3198. Entonces, yo puedo asumir que el comportamiento es como una curva de Gauss, ¿no? O sea, donde existe un promedio de la estatura de ustedes y pues existen ciertas desviaciones estándares, ¿no? Como lo vimos en la clase de normalidad. Una persona podría decir, ah, ok, entonces este es el comportamiento de mi muestra y si yo ya sé que mi muestra es representativa de mi población, pues entonces yo voy a asegurar que toda mi población se va a comportar en torno a este parámetro, lo cual es un poco arriesgado, porque como yo ya dije, si yo repito el experimento o las mediciones o mis 19 observaciones de nuevo, puede ser que en la siguiente tanda de 19 personas, ahora mi distribución esté acá, ¿no? O sea, que mi promedio esté de esta manera. Vamos a pensar que este es el promedio 2. Ahora, un tercer investigador podría decir, ah, bueno, pues yo voy a repetir el mismo experimento con condiciones similares y con todo el rigor científico que uno quiera, y ahora mi distribución va a estar acá, ¿no? Y yo al momento de sacar un promedio, este es X barra, acuérdense que X barra es el promedio. Y ahora el promedio de este investigador pues cayó aquí. Se dan, imaginémonos que repitamos todo esto unas 100 veces, ¿no? Y ahora el promedio va a estar acá, ahora el promedio va a estar acá, el promedio acá, acá, acá. O sea, al final, cada investigador puede que aporte su propio promedio. Ahora, la pregunta principal sería, ¿cuál es el promedio real? ¿O cuál es el promedio que más se acerca a mi parámetro dentro de la población? O sea, ¿cuál de estos, vamos a pensar 100 investigadores, tuvo la razón? Entonces, para esto, nosotros usualmente leemos y brindamos dos tipos de estimadores. El estimador puntual que nos dice, ah, ok, cada investigador va a aportar su propio promedio. Esto no proporciona una información de la variabilidad inherente a nuestro fenómeno. O sea, como pueden ver, o como más bien vieron en el ejemplo anterior, cada investigador aportó con su propio promedio, pero eso no nos dice qué tanto puede variar dentro de cada uno de estos experimentos, por lo cual lo más acercado o lo más enriquecedor dentro del punto de vista inferencial es hacer una estimación, aparte de una estimación puntual, por intervalos. Es decir,
que yo como investigador, si pudiera repetir el experimento unas 100 veces, en un X número de ocasiones, mi estimador o mi estadístico se va a encontrar entre estos intervalos. Entonces, un intervalo finalmente o una estimación por intervalos consta de dos números que nos van a definir un rango dentro del cual se pretende que se encuentre el parámetro de interés con un cierto grado de confianza. O sea, yo como investigador te voy a decir, en un porcentaje de los experimentos que hipotéticamente repitas, mi estadístico se va a encontrar de tal punto a tal punto, ¿no? O sea, regresemos un poco al ejemplo que vimos anteriormente. O sea, investigador A mide, vamos a pensar, la glucosa en 100 pacientes dentro de la clínica en la que ustedes están ahorita rotando, ¿no? Y vamos a pensar que el investigador encontró que la glucosa de estos pacientes fue de 95, ¿no? Ok, entonces el investigador dice, yo encontré que en mi muestra mi glucosa de mis pacientes fue de 95. Entonces el investigador se arriesga a hacer una inferencia que dice, por ende yo puedo concluir que el promedio de la glucosa, vamos a pensar que en la población de la delegación Guerrero, ¿no? Perdón, en la delegación Cuauhtémoc, el promedio de la glucosa dentro de la delegación donde se encuentra la clínica es 95. Entonces, acuérdense que el parámetro dentro de la población es fijo y el investigador lo que dice es, pues yo hipotetizo que mi muestra, como es representativa, lo que quiera, pues el promedio de mi glucosa, como es de 95, yo puedo hipotetizar que es de 95 en la población de esa delegación, lo cual puede resultar en una estimación errónea, porque no necesariamente pueda que sea 95. Entonces llega investigador B o llega médico B y hace lo mismo, el mismo experimento. Replica la glucosa dentro de mi población de estudio. Y entonces él encuentra que el promedio de su glucosa dentro de ese experimento fue de 100, vamos a pensar 101. Entonces vuelve a decir lo mismo. Yo, investigador B, hipotetizo que el promedio de mis glucosas, como fue de 101, entonces el promedio de todas las glucosas dentro de mi población Cuauhtémoc va a ser de 101. Entonces llega investigador C, así, y así subsecuentemente, ¿no? Y hasta tener, vamos a pensar, 100 experimentos. Entonces llegan 100 investigadores y realizan 100 experimentos. Y cada uno de ellos aportó su propio estimador puntual. Entonces llega el investigador más inteligente y dice, ok, bueno, como yo conozco los principios de estadística inferencial, pues yo no voy a poder o yo no voy a repetir necesariamente los 100 experimentos. Mejor yo hago una estimación por intervalos y me arriesgo a decir lo siguiente. Ok, mi promedio de mi glucosa, yo ya sé que fue de, vamos a pensar, 89, ¿no? Y como se comportó de acuerdo a una distribución conocida, el investigador dice, pues mi glucosa o mi estimación de glucosa se comportó como una curva de Gauss. Entonces yo voy a decir que dentro de cierto intervalo, vamos a pensar dentro de todo este intervalo, se encuentra mi posible estimación del parámetro. Entonces, una estimación por intervalo sería, ok, si llegaran 100 investigadores después de mí y repitieran bajo las mismas condiciones el experimento que yo estoy realizando, estos 100 investigadores probablemente encuentren que en el 95 o 99 o 90% de las ocasiones, su glucosa va a estar entre, vamos a pensar, entre 70 y
100, vamos a pensar 110, ¿no? O sea, un intervalo bastante amplio, ¿no? Ahora, este investigador, pues, tiene la razón, porque finalmente vamos a pensar que la glucosa dentro de la población de la delegación Cuauhtémoc, o sea, la glucosa real o el promedio de la glucosa real es de 90, ¿no? O sea, o un investigador supremo hizo ya la medición de la glucosa dentro de toda su población. Y resulta que esta fue de 90. Y esta es fija y esta es constante. O sea, acuérdense que esta ya está conocida por alguien, ¿no? O sea, el investigador 101 o el investigador aquí en verde, pues tendría razón porque dice, pues entonces, como yo estoy asegurándome con un cierto nivel de confianza que mi glucosa va a estar en 70 y 110, pues aquí mi parámetro cae dentro de esta estimación por intervalo, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que muchas veces vamos a encontrar intervalos, que son los famosísimos intervalos de confianza. Mis intervalos de confianza nos dicen que si el investigador o la persona encargada de realizar esta estimación que ustedes vean o lean en cualquier artículo repitiera en 100 veces el experimento, en un cierto porcentaje esa medición o ese parámetro, o perdón, o ese estadístico o ese elemento a estudiar se puede encontrar dentro de esa estimación o dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar una inferencia en una población? Primero tengo que establecer una hipótesis. O sea, yo hipotetizo que mi población se puede comportar de esta manera. Yo, el segundo paso es, ya que hipotetizo que mi población o mi fenómeno dentro de una población se comporta de una manera, pues establezca la distribución y la significancia con la cual ustedes van a aseverar que su estadístico se va a estar comportando dentro de esta muestra. Realice una estimación puntual y por intervalos. Calcule un estadístico de prueba, que lo vamos a ver más adelante qué es, que va en función de las pruebas de hipótesis, y contraste su hipótesis original. O sea, si se cumple o no se cumple la afirmación que ustedes están haciendo desde un inicio. Entonces, finalmente, pues nosotros asumimos que los fenómenos estocásticos pues pueden ser modeladas con una función matemática que está en función de una muestra, perdón, está en función de una población, o sea que nuestro fenómeno dentro de una población puede ser modelado con una distribución ya teorizada y pues por ende, si nosotros asumimos que esta distribución es conocida y se puede ajustar a nuestra población y a nuestro fenómeno de interés, pues probablemente cuando tengamos una muestra que se modele con esa distribución, pues podamos hacer inferencias al respecto. Y pues esto no está de más recordar que para ello es importante pues saber asumir nuestra distribución de nuestro fenómeno. ¿Ok? Entonces yo ya les dije, pues una gran cantidad de mediciones en medicina puede que se modelen con la distribución normal, pero pues no necesariamente es el caso para pues fenómenos que pues no necesariamente son de tipo continuo o que puedan repetirse como una distribución normal. O sea, existen otras distribuciones como la gamma, la Bernoulli, la beta, que nos pueden ayudar para modelar diversas cosas. Bueno, entonces el principal resumen y ahora sí que la diapositiva que más importa de todo este choro, se lo resumo aquí. Pues un parámetro es una característica numérica de una población, es como lo más importante que se tiene que llevar. Un estadístico, por ende, es una característica numérica de una muestra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de parámetro, hablamos de población. Cuando hablamos de estadístico, hablamos de muestra. Y lo más importante, aparte de brindar una estimación de un estadístico de manera puntual, es hacerlo en un intervalo. O sea, una estimación por intervalo implica que con un grado de confianza yo puedo asegurar que si se puede repetir ese experimento n cantidad de veces, en cierto porcentaje mi estadístico se va a encontrar en ese intervalo. Entonces, para ello, nosotros utilizamos estimaciones por intervalos para con cierto grado de confianza
asegurar que ese estimador va a estar dentro de ese intervalo. Entonces, acuérdense que nosotros como médicos, investigadores, nos gustaría saber el comportamiento global de una población. El problema es que pues no siempre vamos a poder contar con la estimación o con la medición de toda la población. Por ende, dentro de nuestro fenómeno campo de visión, vamos a trabajar con muestras. O sea, véanlo de esta manera. O sea, cada paciente que ustedes vean a partir de su práctica clínica representa un paciente de una muestra, de una población. Ese paciente que vive con diabetes representa una paciente de una muestra del global de pacientes que viven con diabetes. Y yo, si quisiera medir una característica de ese paciente y lo pudiera medir en 10.000 X cantidad de pacientes, al final yo estaría estimando un estadístico. La idea fundamental de la estadística inferencial es que este estadístico se acerque lo más que se pueda a mi parámetro dentro de la población. ¿Okay? Entonces, vamos a ver más adelante, pues, bajo qué supuestos yo puedo, bajo una hipótesis, sacar conclusiones a raíz de mi muestra. Entonces, voy a detener la grabación hasta aquí.